Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. General de Ejército en retiro Omar Halesleven cae en desgracia. Régimen lo aparta de la vicepresidencia. Medida podría responder a una pugna interna dentro del FSLN. Gobierno de España nacionaliza a otros 18 nicaragüenses incluidos en el grupo de apátridas de la dictadura de Ortega. Y como cada último miércoles de mayo, se celebra el Día Mundial de la Nutria. Ambientalistas invitan a proteger estos mamíferos en peligro de extinción. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lisbia Chica. Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias para este miércoles 31 de mayo del 2023. El general de Ejército en retiro y ex vicepresidente de la República de Nicaragua entre 2012 y 2016, Moisés Omar Halesleven Acevedo, fue desterrado de las oficinas que ocupaba en la vicepresidencia de la República, mismas que usaba para atender las relaciones con la empresa privada y productores. El exmilitar se mantenía en ese despacho pese a que el cargo se le venció hace 7 años. En 2017, cuando Daniel Ortega impuso mediante fraude electoral a su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta, Halesleven aceptó seguir maniobrando desde esa sede, pero bajo el cargo de ministro delegado para asuntos específicos, atendiendo todo lo relacionado con el Consejo Nicaragüense de Ciencias y Tecnología, CONICIT. La orden de cesantear a Halesleven la habría bajado Rosario Murillo, según el análisis del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, respondiendo a pugnas internas dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Halesleven es incluido en el círculo de poder de Ortega, uno de sus hombres de confianza, y hasta el cargo que le regalaron en 2017 respondería a que el dictador deseaba mantener de cerca a su antiguo compañero de guerrillas de los años 70. El ex vicemandatario actualmente ha sido puesto a disposición del presidente. Que le hayan vaciado la oficina, lo hayan sacado pues prácticamente de la oficina que ocupaba ahí en la vicepresidencia. Entonces, esto lo que refleja es una pugna intestina de poder. Acuérdate que Halesleven muy cercano a uno de los polos de poder que están ahorita en Nicaragua, que es Humberto Ortega, la vieja guardia, que adversan a Rosario Murillo, no necesariamente a Daniel Ortega. Entonces esto es una pugna interna, un fenómeno de descomposición producto de digamos, afanes de control de parte de Rosario Murillo, y a poner su barba en remojo, pues, porque esta señora no anda con paños tibios y no le importa quién sea. Es una medida que, pues, muy peligrosa, porque Omar Halesleven no es una figura cualquiera. Aunque el nombramiento de ministro específico no ha sido cancelado, un informante que habló con Artículo 66 bajo condición de anonimato explicó que el excomandante en jefe del ejército de momento queda sin cargo, esperando una asignación del presidente. La prensa y Confidencial atribuyen la purga a Halesleven como una respuesta a su falta de alineación, a su movida con negocios personales o a una barrida de Rosario Murillo, por temor a la cercanía del general en retiro con Humberto Ortega, hermano del dictador nicaragüense y cuñado de la vocera del régimen. Esta práctica excluyente, ahora que están en el poder, la siguen ejerciendo incluso de manera más despiadada. En particular la señora Murillo. Ella decapita a cualquiera que en sus cuentas, en su opinión, atente contra sus intereses, contra su proyecto personal y familiar. Creo que esta situación que ha pasado con Halesleven y que ha trascendido y que además ocurrió ya hace varios días, me refiero al pleito entre Murillo y Halesleven, debería poner
hacer que los orteguistas pongan su barba en remojo y se deberían de ver en el espejo de Marlon Sáenz o del propio Halesleven ahora. O se postran, siguen postrados ante los intereses de la dictadura, de la familia Ortega Murillo, y por lo tanto se irán al precipicio con ellos, o actúan con algún asomo de dignidad. Eso es válido para los altos oficiales del ejército, y en particular para Avilés, que está postrado, es un cómplice de la familia de los Ortega Murillo. Bueno, el ejército no creo que haya mayor problema que esto, a pesar de que tenga algunos vasos comunicantes con algunos oficiales que estuvieron subordinados a él en la contrainteligencia, no creo que como institución vayan a brincar. Probablemente vaya a haber alguna inquietud, algún descontento en algunos, pero como institución no van a responder porque no les corresponde, pues, ¿verdad? Ya Halesleven está fuera del ejército, no tiene nada que ver. Sin embargo, pues está el hecho de que, digamos, es un guerrillero viejo, con una trayectoria dentro del Frente Sandinista, que fue el último general del ejército antes de Julio Avilés, etc. Entonces, puede que haya algún nivel de descontento, pero no va a expresarse en absolutamente nada más, pues. Halesleven se integró al FSLN a mediados de 1966. En diciembre de 1974 formó parte del comando guerrillero que tomó por asalto la casa de José María Chema Castillo para rescatar de la cárcel a Daniel Ortega, que llevaba 7 años preso por haber asaltado un banco y dar muerte a un vigilante. En 1995 fue nombrado comandante en jefe del ejército, cargo que dejó a los 5 años porque así lo establecía la ley militar. De Halesleven se dice que aún mantiene influencia dentro de las filas del ejército, pues aún quedan activos antiguos altos oficiales que trabajaron con él y le guardan respeto. Este miércoles los nombres de 18 nicaragüenses más, incluidos en el grupo de apátridas por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron registrados en el Boletín Oficial del Estado como beneficiarios con la nacionalidad española. En esa lista hay exreos políticos, analistas, un sacerdote y empresarios de Nicaragua que fueron desterrados y desnacionalizados entre el 9 y el 15 de febrero y conforman el grupo de más de 300 nicas a los que la dictadura los despojó de su derecho. Entre ellos están el opositor Luciano García, el comentarista político y excarcelado desterrado Jaime Arellano, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y también exrehén de la dictadura José Adán Aguirre, el exdiputado y economista Enrique Sáenz, y Jesús Adolfo Teffel Amador, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y con quien conversamos para esta edición de Ahora. Esa aprobación todavía no implica que tenemos la nacionalidad española, significa que de parte del gobierno español ya está aprobado. Todavía no conocemos cuáles son los siguientes pasos para hacerla efectiva y poder estar protegidos, ¿no? Porque hay algo que aquí es importante recalcar, que es que nosotros estamos optando por esta ciudadanía española, no por el hecho de que querramos ser españoles, sino porque el régimen dictatorial de Ortega ilegalmente, inconstitucionalmente nos removió, nos quitó la ciudadanía, ¿no? Y todos los derechos ciudadanos que nosotros tenemos por el hecho de haber nacido en Nicaragua y por ser nicaragüenses, ¿no? Entonces quedamos en estado de apátrida, lo que significa que no tenemos país legalmente, aunque nuestro corazón sea nicaragüense, no tenemos país legalmente, ni siquiera tenemos un país que nos reclame como suyo, ¿no? Eso te deja en una indefensión en temas legales, en temas migratorios, y bueno, lo que estamos haciendo con este ofrecimiento del gobierno de España es que podernos acoger a la ciudadanía española y de esa manera cesar de estar en esta condición de apátrida y tener al menos una regularidad legal y migratoria en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces un poco contrarrestar los efectos nocivos y dañinos que la dictadura quiso infringir sobre nosotros. Otro de los que integran este tercer grupo de nacionalizados es Joao Maldonado, originario de Jinotepe Carazo, que en 2021 sufrió un atentado en su contra.
del cual responsabilizaron al régimen de Nicaragua. Fue víctima de un tiroteo el 11 de septiembre. Un sujeto a bordo de una moto disparó contra su vehículo mientras se desplazaba en Costa Rica. Hoy recibió la noticia sobre su nacionalización. Se mostró agradecido y aseguró que el orteguismo no logrará quebrarlos con sus acciones arbitrarias. Agradecido con el gobierno español por darnos esta oportunidad que a nosotros nos abre la expectativa de seguir en la lucha, demandando ahora en la comunidad europea mayores sanciones para el régimen de Ortega. Un sentimiento de agradecimiento, pues, porque el gobierno español realmente ha sido incluso el único país que ha dado respuesta inmediata y que se ha solidarizado bastante con los nicaragüenses apátridos ya que fuimos, y agradecimiento, pues, primeramente a Dios y al gobierno de España. Estos nicaragüenses asumirán la nacionalidad mediante carta de naturaleza, el método más rápido para que en poco tiempo los afectados por la medida del orteguismo no continúen en condición de apatridia. A estos 18 nicas se añaden los 29 que en los últimos 15 días obtuvieron la nacionalidad española como parte de un proceso impulsado por la administración de Sánchez para acoger a políticos, periodistas, sacerdotes, excarcelados y activistas a los que Ortega despojó de su nacionalidad de origen por supuestos actos de traición a la patria. El último miércoles de mayo, o sea, este 31, se celebra el Día Mundial de la Nutria, mamíferos semiacuáticos que están en peligro por causa de la desaparición de su hábitat y por la persecución de la que han sido víctimas a causa de sus pieles. La nutria es tan ágil en el agua como en tierra firme. Debido a la caza excesiva desde la Edad Media, las poblaciones han disminuido drásticamente. También han afectado a la especie la contaminación en los ríos y la ampliación de las redes de carreteras, pese a las medidas de conservación de esta especie. Es un animal principalmente nocturno. Mide entre 1 y 1.3 metros. Pesa entre 5 y 12 kilogramos y vive una media de 12 años. Las nutrias son codiciadas primero por su pelaje y perseguidas por supuestamente competir con los pescadores. Está entre las especies protegidas. Su caza está prohibida, pero aún está sujeta a diversas presiones vinculada a la actividad humana. Además, la falta de alimentos y en particular de pescado provoca una reducción del número de nutrias. Ambientalistas también han alertado sobre la moda nefasta, como catalogan, de tener nutrias como mascotas en Japón, lo que ha incrementado desde 2019, donde tener una especie exótica de ese tipo cada vez tiene más auge, acabando así con su hábitat, reduciendo la capacidad de esos mamíferos de moverse libremente y obstaculizar su desarrollo. La rareza de los japoneses, que se muestran obsesionados con las nutrias, se ha trasladado a Indonesia, Tailandia, Vietnam o Malasia. Los cazadores furtivos se hacen con ellos justo después de nacer, mientras la madre muere intentando defender su camada. Pausa y volvemos en segundos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La administración Ortega Murillo sigue con sus movimientos diplomáticos, con sus designaciones en el exterior.
Este 31 de mayo, el régimen destituyó al exdirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, Isaac Bravo, a quien tenían como embajador de Nicaragua ante Irán. En el puesto duró un poco más de 3 años, desde el 9 de enero del 2020 hasta la fecha. El oficialismo también nombró a Zenia Run Arce Cepeda como su nueva embajadora ante Corea del Sur. Desde el 16 de marzo, Arce ocupaba en esa plaza el puesto de ministra consejera. El nombramiento de Arce Cepeda ocurre después de 2 meses que Ortega orientara el retiro de ese cargo a Rodrigo Coronel Kinloch, quien es hermano de la ministra de Gobernación Amelia Coronel Kinloch y del ex embajador de Nicaragua en China, Ian Coronel Kinloch. La policía orteguista tomó por asalto las instalaciones del Colegio Católico Santa Luisa de Marillac en el municipio de San Sebastián de Yalí, en Jinotega, bajo el pretexto de revisar documentos, todo en el contexto de la acusación del régimen contra la Iglesia Católica por supuestamente albergar una red de lavado de dinero. El asalto a la única escuela de educación secundaria católica que hay en ese municipio, que pertenece a la diócesis de Jinotega, cuyo obispo es Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, y que tiene unos 30 años de funcionar, se da en medio de la escalada represiva que ha emprendido el régimen Ortega Murillo contra la institución religiosa. La dictadura además expulsó a 3 religiosas de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, la que fue fundada en 1992 por la nicaragüense Sor María Janet Úbeda y la panameña Sor Edith Priscila Jordan, esta última ya fallecida. La Fiscalía de Guatemala dictará su fallo contra el periodista José Rubén Zamora el 14 de junio. El director del ahora extinto El Periódico enfrenta un polémico juicio por lavado de dinero. Zamora se ha caracterizado por ser crítico del gobierno de Alejandro Gianmattei. El Ministerio Público solicita 40 años de prisión para Zamora. La Fiscalía sostiene que el empresario, un ingeniero industrial de 66 años, intentó blanquear el equivalente a unos $37.500 de procedencia ilícita y producto de chantajes y extorsiones a empresarios, acusación que periodistas y familiares de Zamora tachan de falsa y la consideran represalia, porque el periodista acusó a Gianmattei y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de fabricar el caso para silenciarlo por publicaciones de corrupción en el gobierno. Tras denunciar persecución penal y presión económica, el diario fundado por Zamora en 1966 cerró definitivamente el pasado 15 de mayo. En diciembre ya había dejado de circular en papel y solo se mantenía la edición digital. El periódico recibió varios galardones, entre ellos el de medio destacado en los premios internacionales de periodismo Rey de España 2021. Hola, soy Álvaro Navarro, director de Artículo 66. El periodismo que hacemos en este medio de comunicación no sería posible sin tu aporte. Hoy paso por aquí para invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Entra a youtube.com/Artículo 66 Nica. Dale suscribir y activar todas las notificaciones. Súmate a nuestra comunidad y nos ayudas a romper el cerco informativo. Recordá, suscríbete a youtube.com/Artículo 66 Nica. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.